Despacito, ¿no? Y yo no sé si entrar a charlar con el doctor Carlos Lionel Trabulsi despacito o poner toda la carne en el asador. Porque hay mucho que analizar, mucho que preguntar. ¿Y por qué digo mucho que preguntar? Porque a mí me interesa la opinión de él y el análisis de él. Y a ustedes también, porque cada vez que sale el doctor en el programa, los comentarios son maravillosos. Estamos de acuerdo, qué bien, qué bueno, qué claro, que eso es fundamental, porque no fundamental es hablar, sino ser claro en lo que se dice y cómo se dice y por qué se dice. Mi querido Carlos Lionel Trabulsi, ¿cómo te quiero? Hola, ¿cómo estás? Qué alegría estar acá con vos y compartir en directo con los oyentes. Sí, mirate, ahí estás. Sí, la verdad que sí, estamos acá. Sí. Sin ningún tipo de delay, sin ningún tipo de interferencias con internet. Nada, así que acá en vivo y en directo. Nada, firmes como rulo de estatua. Así es, una alegría, una alegría. Y para mí también, tenerte, me acuerdo que yo estaba en Radio Belgrano cuando viniste también una vez, hará antes de la pandemia. Antes de la pandemia fue. Antes de la pandemia, exactamente, y que estuvimos charlando tanto, porque eso es lo lindo, ¿no? Tener estas charlas, mano a La tecnología es linda, pero el trato uno con el otro es más lindo. Toda la vida. La tecnología es fantástica, ¿viste? Nos soluciona a veces cosas, etcétera, pero este trato humano, tocarte, ¿quieres una empanada? Ahora no. No, ahora no se puede, no se puede hablar, que se te cae un pedazo de carne, de esto, del otro, no. Pero viste cómo fueron cambiando las costumbres y en sí la cultura de los seres humanos, porque ahora nos manejamos todos por WhatsApp. Inclusive nos preguntamos por WhatsApp si podés leer o no podés leer en ese momento. Pero tenemos hasta vergüenza de hablar directamente con las personas. Es cierto. Nos encubrimos atrás de un WhatsApp. Ya perdimos esa frescura de llamar, hola, ¿cómo estás? Ay, sí. Nosotros no la perdimos. Se perdió. No, nosotros dos no, pero la gran mayoría de la gente. Además, ¿no? El contacto, el abrazarte, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? La mano, el beso, los saludos de cumpleaños, todo por WhatsApp, que la velita, que esto, que el dedito, que la cosa. No perdamos. ¿Y no te pasa que de repente con inteligencia artificial es como que cada vez vamos a perder más ese contacto humano? Bueno, el tema, metiste el dedo en la llaga, porque la inteligencia artificial es la nueva revolución industrial en el mundo. Y esta inteligencia artificial va a generar, ya está generando muchísimos cambios, donde va modificando relaciones laborales, donde va modificando relaciones con las personas, pero donde también va sustituyendo a la persona, no solamente para lo lícito, sino también para lo ilícito. Y realmente hay que ver cómo se respeta la dignidad de la persona. Es un tema tan grave que el reciente Papa elegido, León XIV, eligió el nombre de León XIV porque él plantea una renovación de la encíclica Rerum Novarum de 1891, donde se introduce la cuestión social en el mundo frente a la primera revolución industrial. ¿Qué pasaba con los trabajadores? ¿Qué pasaba con el respeto a la dignidad de las personas, de los trabajadores en aquella época? Que generó un gran cuestionamiento y un gran debate en el mundo sobre ese tema, y ahí empiezan a aparecer en todo el mundo los movimientos demócratas cristianos, empiezan a analizar ese pensamiento de la Rerum Novarum, de la cuestión social en la política, la cuestión social en la vida de las personas. Y hoy León XIV plantea esa actualización de la Rerum Novarum al siglo XXI, teniendo como la nueva revolución industrial la inteligencia artificial. Así que es un tema que se viene, que va a generar muchísimos debates. Hoy está generando muchos dolores de cabeza, muchísimos dolores de cabeza, porque te llaman por teléfono y vos te pones a hablar y resulta que te están haciendo el entre, y lo que están haciendo es grabándote la voz para que a través de la inteligencia artificial genere después distintos tipos de estafa. Hay gente que, por ejemplo, te llama y de repente llorando tu hijo, estoy detenido, le ha pasado el lunes a un conocido que me llamó como profesional a ver qué podía hacer, y me dice que lo llamó a las 11 de la noche, supuestamente el hijo,
¿eh? Llorando, diciéndole que había sido detenido porque lo quisieron robar y se trenzó en pelea con el ladrón y lo mató al ladrón. Entonces la policía lo detuvo, Sí, le pasa al padre un número de sumario y le sí. dice que necesita urgente depositar $130.000 de fianza para que salga en libertad, y que en una hora iban a ir para la casa A a hacerle buscar. un informe ambiental. ¿Sí? El padre me llamó desesperado, me dice, mi hijo me llamó. Digo, ¿estás seguro? Sí. Digo, mira, todo lo que me decís no es lo que pasa en la justicia. Si una persona la detienen, no es una detención por haber matado en una situación de legítima Claro, defensa, es una demora, claro, es una demora. Pero claro, aparte tiene que actuar un juez, tiene que actuar un fiscal. claro, En el momento no te exacto, van a pedir nada. exacto. Y entonces me dice, y agarró y después me llama al rato, me dice, mira, te agradezco. Llamé a un policía amigo y me dijo, ¿hablaste con tu hijo? ¿Lo llamaste a la casa? No, lo llamó y lo atendió el hijo. Pero te das Entonces vos cuenta. fijate, y esto es producto de la inteligencia artificial en este momento, te graban la Te voz graban la voz, y a partir de la exactamente. voz, por eso cuando te llaman por teléfono, Sí, directamente escuchá del otro lado primero, antes de hablar sí. vos, a ver si conoces, y en todo caso, una pregunta sí, hasta disimulando tu voz, y a Mirá. partir de ahí empezá a conversar si es que conoces con quién estás hablando. Claro. Es decir, que la inteligencia artificial se ha convertido en un arma de doble filo. Efectivamente. Totalmente, es Está para lo bueno peligrosísimo. y está para lo malo. Por Totalmente. eso se genera en el mundo, en Sí, este momento, a ver hasta dónde la inteligencia artificial es lícita, cuál es la parte ética en el claro, uso claro. de la inteligencia artificial, la regulación que tienen que hacer los países en el uso y en el mal uso Era el de mal de la uso. inteligencia Además, yo artificial. creo, Carlos, que la inteligencia humana jamás puede ser superada ¿No? por una Bueno, ¿no inteligencia lo vimos en la artificial. campaña electoral? Sí, totalmente. Donde lo veíamos a Macri supuestamente bajando una candidatura, apoyando otro candidato, y Exacto. no era Macri, No, no era era la Macri. inteligencia artificial. No, no, es terrible. Las cosas que se pueden llegar a hacer es terrible. Hay que andar con... El otro día estaba hablando con un gran médico y en medicina hay cosas que no está de acuerdo en que se utilice la inteligencia artificial. ¿Viste? Lo que pasa es que Es, en realidad el tema de la es inteligencia muy artificial difícil, hoy muy difícil. hay una gran discusión, porque en realidad la inteligencia artificial es la acumulación de datos que frente a la repetición de los hechos tiene respuestas y cada vez respuestas más importantes. Claro, Pero en realidad todavía la inteligencia artificial no es inteligencia que puede decidir por sí misma. con amor, que puede decidir con odio, que puede decidir con adrenalina, que puede Claro, decidir de distintas maneras frente a determinadas circunstancias. claro, porque no tiene sentimientos. Claro, por eso a veces es muy importante, en el desarrollo de actividades, por ejemplo, médicas, Sí, tomar esa decisión como ser humano y no como una exactamente, inteligencia artificial, ¿no? exactamente. Ese olfato que tiene el médico, ¿no es cierto? Esa cosa que a veces sin una radiografía, ¿viste? Toca, oculta un poquito y dice, no, acá hay algo. La inteligencia artificial no lo puede hacer. No, Necesita toda la lo que pasa es aparatología. que la inteligencia artificial te va a decir que frente a cientos de miles de radiografías de determinadas circunstancias, el diagnóstico es este. Claro, claro, ¿Entendés? claro, claro, no, no, no. A mí no me termina de convencer. En Pero, algunas cosas pero es muy sí, importante. La es verdad que no hay que importante. negarse, no hay que No, negarse a la tecnología y al avance del ser humano, pero siempre teniendo la ética, siempre tratando de darle el buen uso a todo sí, el adelanto, ¿no? con pie de plomo, Así es, totalmente y así muy es. cautelosamente. No, es un tema sumamente interesante. Como todos los temas que yo quiero tocar contigo hoy, tocaremos los que podemos, los que debemos, Sí, sí, que hay porque muchos. han pasado cosas, que a mí como ciudadana, como argentina, no me han gustado. Por Ujú. ejemplo, y quiero tu análisis, tu palabra, y por supuesto yo te doy la mía, en relación a lo que pasó el 25 de mayo. El señor presidente le negó el saludo al jefe de gobierno y por supuesto ignoró totalmente a la vicepresidenta. Yo creo que en este momento hay un estado de apasionamiento del doctor Milei, de nuestro presidente,
porque se tiene que olvidar que es Milei, que él es el representante de todos los argentinos. Y aunque no te banques a fulano de tal, ni a Vengana de tal, ni a este ni al otro, hay una actitud protocolar y de respeto, de acuerdo a tu investidura, que tiene que llamarse, viste, a sosiego y saludar. No puede dejar un jefe de gobierno con la mano así, que fue durísimo, porque son imágenes que van a recorrer el mundo y recorren. ¿Quién lo está aplaudiendo? ¿Trump? Bueno, el tema es que cuando uno ocupa una función pública y de estas características de ser el primer magistrado de la República, él está representando a todos y a cada uno de los ciudadanos Exacto, y ciudadanas. ¿No? Exacto. No es que representa a los que son afines a él o los que los votaron a él. La vicepresidenta, el jefe de gobierno de la ciudad, como podría haber sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, están en esos lugares porque hay parte del pueblo que lo votó. Y el presidente, en respeto al pueblo que votó a esas personas, no merece ese destrato, porque indirectamente está destratando al pueblo que Exacto, votó a esos claro. dirigentes. Entonces, no puede actuar de esa manera, después de decir pavadas como Roma no paga a los traidores. Es decir, realmente Yo no son entiendo cuestiones que eso. en política eso de traidores, no traidores, siempre tiene que quedar de lado, porque lo que se busca, un verdadero político, es el bien común. Exacto. Entonces, si frente a la necesidad de conseguir ese bien común, yo me tengo que juntar con alguien que me traicionó personalmente a mí, pero que me sirve para ese bien común del pueblo, yo estoy en una función para aceptar todo eso. Porque el estar en cargos de función pública implica muchas veces hacer cosas que a uno no le gusta, hablar con gente que uno no quisiera hablar, pero en resguardo de ese bien Claro. común, tiene que hacerlo. Claro. Porque de lo contrario, me estoy convirtiendo en un funcionario que construyo una secta en el país. Los que están conmigo, todo. Los que están en contra de mí, Y no nada. puede ser Y entonces eso. volvemos No. a épocas pasadas que los argentinos hemos querido superar. Inclusive cuestionábamos del gobierno anterior, que era toda una asociación Sí. ilícita, decían muchos dirigentes, mucha gente, y que no queríamos volver a esa asociación ilícita. Bueno, ¿qué se está construyendo ahora? Una asociación que también es ilícita, porque la ilicitud no está en robar, la ilicitud también está en un montón En de actos acciones, que implican claro. acciones disvaliosas, que Claro. implican acciones que afectan al otro. Eso también es ilicitud. No solamente robar es ilícito, hay muchas cosas que también son Actitudes ilícitas. sociales, Pero ¿no es claro, cierto? entonces yo creo que esa actitud que ha tenido el presidente sirvió para enardecer y envalentonar a grupo grueso, grupo duro que lo respalda, que salieron inmediatamente a festejar. El primer cordón de él. Ese festejo adolescente, de uno está en la cancha viendo un partido de fútbol y festeja que el jugador de su equipo le quiebre la pierna al jugador contrario. Es decir, esas actitudes adolescentes sin sentido. Bueno, fue festejado por gente que lo apoya al presidente de la nación. Pero la inmensa mayoría del pueblo creo que se ha sentido afectada, se ha Sí. sentido lastimada, porque fue parte, creo que todos nos hemos sentido parte de ese destrato. ¿Y qué pasa con la vicepresidenta? ¿La eligió él? ¿Y Bueno, por qué la- ahora la- es tan cuestionada? Yo creo Bien. que antes de elegir a alguien, en el puesto que sea, haces toda una investigación, averiguas qué hizo, qué dejó de hacer, por qué hizo tal cosa. Ahora destapan la olla. A ver, no nos olvidemos que Milei no ganó por abrumadora mayoría. Milei gana en una segunda vuelta, gana una primera vuelta. Y en esa primera vuelta, que está pegadito a Massa, porque no nos olvidemos que no es que salió primero, salió segundo Sí. atrás de Massa. Le ganó al PRO, y le ganó al PRO, a Patricia Bullrich, le gana con los votos que le aporta Villarroel.
Si Villarroel no le hubiera aportado los votos de la familia militar, de la familia policial, de una serie de familias que defiende el derecho a la vida desde la Sí, concepción, es decir, Villarroel tiene un discurso y tiene un apoyo de la ciudadanía importante que no es la que tiene Milei, pero es la que sirvió para que Milei pudiera para estar que pudiera segundo estar. y poder pasar a un balotaje y en ese Sí, balotaje recibir el apoyo del PRO, de Mauricio Macri y de muchísima gente que no querían volver a los 20 años de gobierno anterior. claro. Entonces, no se puede en política hacer lo que él critica. Él critica a los traidores y realmente lo que él está actuando como un traidor frente a su vicepresidenta, porque la vicepresidenta puede tener 20.000 errores, pero la vicepresidenta tiene que tener la autonomía como dirigente político de actuar, porque no es un títere. Ella es Es vicepresidente y formó una vicepresidenta, alianza no claro. como un títere, sino como una dirigente política que aportó a un sector. Sí, Por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo de hacer política, en tanto y en cuanto, obviamente, que no desestabiliza el gobierno. Y ella no buscó nunca no, desestabilizar ella el no, gobierno. no, 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 Ella no. lo que buscó es construir su propio espacio de poder Sí, acompañando un proyecto político que obviamente comparte. Si no, no hubiera estado ahí. Lo que pasa es que Milei no admite las disidencias. Milei no admite ningún otro protagonismo que no sea él. El rockstar es él, no es otro. Entonces no permite que pueda haber gente que victoree a la no, vicepresidenta. qué duro. ¿Y cómo ves ahora el acercamiento del Colorado Santilli, de la gente del PRO, a Milei? ¿Cómo lo ves? Yo realmente creo que Cómo lo yo, analizas? ¿Qué hay? yo ¿Qué hay en el realmente, fondo de todo esto? yo realmente veo que el camino del infierno está hecho de muy buenas intenciones, dicen. Y creo que se están suicidando esos dirigentes, a los cuales yo los quiero mucho, los aprecio mucho, he estado mucho tiempo compartiendo con ellos espacio político, pero creo que en la intención que tienen de construir un espacio importante para sacar la Argentina adelante, están destruyendo lo que era el equilibrio del exceso que Milei podía tener, que es el PRO. El PRO consolidado como fuerza política, sin que existiera esta migración de dirigentes hacia la Libertad Avanza, hubiera permitido mantener el equilibrio institucional, porque el PRO no es lo mismo que la Libertad Avanza. La No, Libertad Avanza es un espacio libertario que no cree en el Estado, es más, que quiere destruir el Estado. Milei lo ha dicho muchas veces, yo soy un topo que estoy para destruir el Estado. Y ahí lo tiene a Sturzenegger, que trabaja con toda una desregulación muy importante, y ellos piensan en la libertad absoluta, piensan en una libertad anárquica. Esa libertad anárquica no tiene valores, no tiene historia, no, por eso es que están cerrando todos los institutos que hacen a los valores sí, históricos, el sí, Instituto Belgraniano, sí, Sarmartiniano, están cerrando, sí, los ha es cerrado, que no terrible. le generan ningún costo al país. Sin embargo, lo cierra. ¿Por qué? Porque el anarquismo es así. El anarquismo no busca la construcción de una historia de país. El anarquismo busca la libertad absoluta. Y eso preocupa. Y este salto de dirigentes a ese espacio, lo único que hacen es pasar a ser parte de la orquesta. Y dejan de ser los músicos tan importantes que eran defendiendo y cuidando la institucionalidad del país. El PRO acompañó a Milei durante todos estos tiempos que está en el poder, permitiéndole sacar leyes para gobernar, pero se paró cuando dijo, no, hasta acá llegamos, esto no. ¿Por qué? Porque el PRO tiene una concepción republicana. Si no hubieran sido lo mismo de la Libertad Avanza, cosa que son dos concepciones muy distintas, Sí, y eso fue el resultado de las elecciones. En el resultado de las elecciones hubo muchísima gente que no fue a votar, porque realmente, si el PRO no es distinto a la Libertad Avanza, ¿para qué voy a ir a votar? claro.
Claro. Y si voy a votar, no lo voto al PRO, lo voto a la Libertad Avanza. Entonces, esa indefinición, ese salto de dirigentes, que vuelvo a repetir, con muy buenas intenciones, pero creo que se están equivocando, le están quitando la fuerza necesaria que el pueblo necesita para que haya un equilibrio en el país. Porque el equilibrio no es el kirchnerismo. No. Y sin embargo, esta actitud está generando que el equilibrio sea el kirchnerismo. Y entonces, ¿qué pasa? El kirchnerismo deja de ser equilibrio, pasa a ser la oposición, y entonces empieza la confrontación entre dos proyectos. Y perdimos la oportunidad, ojalá me equivoque, y perdimos la oportunidad de tener un nuevo proyecto donde un partido de oposición generaba el verdadero equilibrio. Pero lógico. Y el kirchnerismo estaba por fuera de todo esto. Claro, es que es importante tener varias opiniones para llegar a una que sea generalizada y que favorezca a todos. No, ¿viste? Decir, no piensa igual que yo, afuera. No, no es así. Es importantísimo no confrontar, no pelearse, no enojarse, no enardecerse, pero sí sentarse en una mesa de diálogo. ¿Cómo no se sientan en una mesa de diálogo para tratar el asunto de los jubilados? ¿Cómo no se sientan en una mesa de diálogo para tratar el asunto de los sueldos de los médicos? Sí. Vos fíjate, mira, es vergonzoso. Jorge Lanata decía, cuando se le preguntaba de lo que era el espacio político que estaba construyendo Milei, Jorge Lanata decía, Milei está construyendo político con todos los heridos. Y los heridos precisamente no son lo mejor de las estructuras partidarias. Entonces, con todos esos heridos que no son lo mejor de las estructuras partidarias, está construyendo un espacio de poder. Y él dice que no es la casta, pero es el hijo de la casta. Porque si la casta no hubiera hecho todas las macanas que hizo, Milei no hubiera sido realmente un dirigente político, porque no mide como dirigente político. Entonces, él es alguien que viene a romper una situación porque precisamente es hijo de esa casta que no se quiere. Claro. Ahora, disculpame que termino con esto. Ahora, Milei, cuando rompe esto, él dice, yo voy a estar por 4 años a solucionar el tema económico. Pero a poco de asumir, empieza a querer a construir espacio propio de poder. Exacto, empieza a caminar por la misma vereda que camina la casta y empieza a recorrer el país y empieza a juntar dirigentes territoriales para construir su partido que le permita ganar elecciones, que le permita tener diputados, senadores, bla, 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 bla. O sea, busca el poder, no son los 4 años. Ya está pensando en una reelección y recién acaba de asumir hace un año y medio. Hace un año y medio. Ahora yo pregunto, si vos tenías el partido, el PRO que te acompañaba, y vos sos sincero en tu posición de gobernar para solucionar la parte económica y me voy a casa, ¿por qué estás construyendo el poder y estás destruyendo el PRO? Entonces yo creo que la gente tiene que reflexionar en esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo, Carlos, tenemos que ir a... Sí, tengo... ¿Cómo vuela? Vuela, mirá. 21 a 42. No vuela. No, bueno, hay un señor chiquitito que lo adelanta. Sí, seguro. A ti te debe pasar lo mismo con tu programa de Cristal, ¿Sí? FM Cristal. Sí. ¿No es cierto? Nueva visión estratégica, el mar. El mar, que ese es otro tema que tenemos que abordar en otra visita. Ahora vamos a la tanda. Dale. Déjale tu mensaje de voz a Graciela Gómez Traverso al WhatsApp 11